Nuestro Señor es digno de nuestra adoración. Amén, iglesia. Es precioso, hermoso poder cantarle junto con la congregación en este tiempo. Si nos visitas por primera vez, bienvenido a Iglesia Bíblica Petra, bienvenido a la casa del Señor. Esperamos pues que puedas contemplar el rostro del Señor en su palabra predicada. Y bueno, estamos en la serie de seguir a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, vimos el domingo pasado cómo Cristo envía a 70 discípulos y hoy veremos una advertencia que hace a través de esos discípulos a la gente que está en esas ciudades. Pero me gustaría que reflexionaras con algo antes de que oremos y leamos la palabra del Señor. ¿Has experimentado la bondad de Dios en tu vida? Amén. ¿Has sentido que Dios te tiene paciencia? ¿Que Dios es paciente contigo? Amén. Hemos visto la paciencia del Señor para con nosotros. Dios es bondadoso. O sea, Dios nos da, tal vez no todo lo que esperamos, pero sí nos da más de lo que merecemos. Dios es bondadoso. ¿Y a qué te lleva el pensar en la bondad de Dios, en la paciencia de Dios? Piénsalo bien. A la gratitud. ¿Por qué Dios es paciente contigo y conmigo? ¿Por qué Dios es bondadoso contigo y conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Solo que seamos agradecidos? Es una buena pregunta, ¿no? Te pido que oremos juntos y tienes a mano tu texto, va a estar en la pantalla, pero también lo puedes tener en tu Biblia. Lucas 10, del 13 al 16. Lucas 10, del 13 al 16, te pido que oremos y luego damos lectura. Amantísimo Señor, Padre Celestial, gracias porque nos permite estar aquí en tu casa un día más, cuando pudiéramos estar en cualquier otro lugar, incluso en nuestras propias casas, Señor, descansando con ropa quizás más cómoda, más holgada, Señor. Aquí estamos hoy en tu casa para adorarte, Señor. Ayúdanos a entender que también este local, al estar con la congregación, se convierte en nuestro hogar y nos prepara para el hogar eterno en el cual moraremos con Cristo y por medio de Cristo y su sacrificio. Señor, ayúdanos a ver de que aunque pudiéramos estar en muchos lugares, Señor, trabajando según la cultura, produciendo un domingo, o según la cultura, distrayéndose un domingo, estamos en el lugar de mayor provisión, descanso y refugio, Señor, acercándonos a tu palabra que nos transforma y nos edifica. Señor, danos sabiduría, instrúyenos en tu palabra, muéstranos qué es lo que tú quieres y demandas de nosotros y ayúdanos a poder seguirlo con sabiduría, con humildad. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Y guíame también, Señor, te lo ruego. Tu iglesia no necesita y no requiere algo inferior a la predicación de tu palabra, pero eso no está en mí, Señor. Pero tú puedes dar eso que tu iglesia, que tus hijos, que los hombres y mujeres necesitan, tu palabra fielmente predicada. Guíanos en esta lectura también en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden buscar ahí en Lucas 10, del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor, Jesús advirtiendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza, una práctica del Antiguo Testamento. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, este era el centro de operaciones de Jesús, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Y luego le dice a sus discípulos: el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El hombre
hace buenas agrupaciones y clasificaciones para entender el mundo que Dios hizo para nosotros. Agrupa los animales, agrupa los materiales, incluso hace agrupación de épocas. Si por favor pueden poner sus teléfonos en vibrador o en silencio. Hacen agrupación de épocas, hacen agrupación de personas por continentes, por culturas, por razas. El hombre hace clasificaciones y esas clasificaciones sirven para entender un poco mejor este vasto mundo o incluso el universo que nos rodea. Sin las agrupaciones sería difícil entender. Esto es como cuando alguien va a aprender música. Necesita empezar en grupos de contenido. Cuando alguien va a aprender algún curso de cocina, de barista de café o alguna profesión, tiene que ir primer semestre, segundo semestre. Es necesario agrupar. Parte de estas agrupaciones que hace el hombre natural es cuando nos dividen a nosotros por edades. Hablan de la generación X, hablan de la generación Z, que también le llaman los millennials. Ahorita los millennials andaríamos entre 30 a 45 años. Está la generación Z, que puede andar desde 14 hasta 29, 30 años. Son los más jovencitos. Si estás ahí, pues felicidades, estás jovencito. Pero todas estas generaciones en aspectos sociólogos, de mercadeo, de cultura, evaluaciones que se hacen, incluso en la literatura y este tipo de clasificaciones, te describen que a medida que pasa la siguiente generación, hay un sentido de mayor merecimiento. O sea, nuestros padres pensaban que se merecían algunas cosas. Luego nosotros también. Por lo menos yo sé que los millennials somos niños mimados. Por naturaleza así somos. Y la generación siguiente, la generación Z, es más mimado aún. Y así va a ir esto. Y es algo que los tiempos mejores, los tiempos suaves, ablandan el carácter. Y por cosas que vivimos en el pasado, decimos que nuestros hijos no vivan de esta manera. Y entonces queremos hacer un nido de esponja para que no se vayan a rayar como nos rayamos nosotros con el nido de paja. De esa manera funciona, ¿no? Pero también la cultura cada vez va diciendo más y más, cada año, te mereces más cosas, te mereces más cosas. Me compartía una persona que está en una empresa viendo un cargo muy importante dentro de la empresa, mercadeo y finanzas, que es frustrante a veces trabajar con la generación anterior a ella. Sé que tengo mis fallas como millennials, pero la generación Z se hacen observaciones en el centro de trabajo y se le dice, estás viniendo impuntual, no estás portando bien el uniforme, estás haciendo esto, no estás teniendo fidelidad dentro de la empresa, te vas a las 4, salís a almorzar a las 11, hay mucho problema, no hiciste a tiempo lo de la planilla. Entonces, de esta manera es difícil que funcione para nuestra empresa, necesitamos que hagas esto y esto, porque si no, no vas a poder conservar tu trabajo. Y dice esta persona joven, bueno, si no les parezco como soy, córranme, dice. ¿Te identificas con ese tipo de actitud? Y ella dice que se siente imposibilitada, es una familiar mía, ella se siente imposibilitada y no haya qué hacer porque es como que no hay nada que yo pueda hacer para convencerlo que vale la pena hacer su mejor esfuerzo, dar lo mejor de sí mismo, no para la empresa, sino para su formación profesional y laboral. Pero esta actitud, si quiere, córranme. No solo porque en su casa lo están esperando, que es bueno que te esperen en casa y es bueno que los padres apoyen a los hijos, sino porque la cultura le dice, tú mereces mejores cosas. Si te estás sintiendo incómodo, mal de un lugar, andate. Eso es lo que empuja la cultura, el hedonismo. Pero es por algo, sí, iglesia. Volviendo a la parte teológica y espiritual, nos hemos acostumbrado a la bondad de Dios. Como ciudad, como cultura, cristianos y no cristianos, estamos acostumbrados a que llueva. A veces no llueve como quisiéramos, pero llueve. Entonces nos hemos acostumbrado a la bondad de Dios. Volvamos a la porción esta, a la reflexión inicial. Jesús termina de instruir a los 70, vayan, no estén pasando de casa en casa, no sean exigentes, traten de esta manera. Pero después dice, camino a Judea, hacia Jerusalén, la cuna de la religión de Dios, camino a Judea los van a rechazar. Y entonces ustedes tienen que rechazar esa cultura que rechaza al Cristo de Dios. Les está diciendo cómo sacudan el polvo de la sandalia de sus pies. Pero
Él da un ejemplo. ¿Cómo van a sacudirse el polvo de su sandalia? Entonces Él también advierte cómo Él rechaza la cultura de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Jesús está instruyendo a los 70 con 3 ayes por estas 3 ciudades de Galilea, dándoles ejemplo de Él rechazando esta cultura. Fueron visitados por el Hijo de Dios, pero lo rechazan. Jesús espera que sus 70 discípulos tengan la misma sensibilidad espiritual, que detecten cuando las personas están rechazando a Cristo. Y va rumbo a la cuna de la religión del Antiguo Testamento, la religión de Dios. Mira el versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, en el tiempo de Jesús existía Tiro y Sidón, pero ya estaban arrasadas, casi aniquiladas por el juicio de Dios. Él está mostrando que la indiferencia de Corazín y de Betsaida es superior a la indiferencia de pueblos paganos, pueblos que tenían sus propios dioses hechos a su imagen y a su semejanza, pueblos que no adoraban al Dios que lo hizo a su imagen y semejanza. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, estás en Galilea, estás dentro de Israel, y aún así, con todos los milagros que ha hecho el Cristo, no responde en arrepentimiento. Yo estoy seguro, dice Jesús, que si en Tiro y en Sidón, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Isaías, se hubieran hecho los milagros y el Cristo hubiera venido, esa gente se hubiera arrepentido a pesar de su paganismo. Cristo advierte a ciudades donde Él hizo muchos milagros. Algunos piensan que el 80% de los milagros de Cristo en 3 años fue realizado en Galilea. Y la mayoría de los milagros fueron hechos, o la mayor parte del tiempo, Él estuvo como base de operaciones Capernaum. Corazín y Betsaida de la región de Galilea, ahí fue la mayoría de milagros junto con Capernaum, pero no lo recibieron. Y les recuerda que Tiro y Sidón no tuvieron ese privilegio. Ezequiel, Isaías te muestra a Tiro y Sidón con amenazas de destrucción, y conforme la historia avanza y la arqueología va recopilando, ves que hubieron destrucciones siglos antes de Cristo. Y Ezequiel e Isaías profetizaron estas destrucciones en ciudades de Tiro y Sidón, ciudades fenicias. Siguiente, Jesús advierte con ciudades del pasado a ciudades presentes de su tiempo. Él está agarrando a Tiro y Sidón del tiempo pasado para advertirle a las ciudades de su tiempo, Corazín, Betsaida y Capernaum. Hoy Dios en su providencia está tomando ciudades de siglos anteriores, Corazín, Betsaida y Capernaum, para advertirnos a nosotros. ¿Pero por qué a nosotros? Si somos cristianos, no. El 80-90% de nuestro país es cristiano. Sí, ciudades acostumbradas a la cultura de Dios, a tener un acercamiento al Dios vivo, al Dios verdadero, por medio de la cultura cristiana. Nos acostumbramos tanto a Dios que la ciudad que es cristiana te dice, relájate, te lo mereces. Dios es bueno y tiene que ser así siempre, todo tiempo. Dios puede ser aún más bueno contigo. Ese es el mensaje de la ciudad, la publicidad, los anuncios, los comentarios de las personas en redes sociales. Si hay un Dios, este Dios tiene que ser bueno contigo. Eso es el mensaje de las redes sociales como Facebook. Hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Tiro y Sidón fueron destruidas. Puedes ver eso con calma en la semana. Ezequiel del capítulo 26, 27 y 28. Está la profecía de juicio que viene la destrucción. Isaías 23. Isaías profetiza siglos antes que Ezequiel. Luego Ezequiel profetiza también. Pero él está diciendo que a pesar de que fueron destruidas, aún así, en un sentido hipotético, si hubieran recibido al Hijo de Dios en su primera venida, estarían cimentadas en verdadero arrepentimiento delante del Señor. Mira el contraste. Corazín y Betsaida. Corazín tenía una particularidad. Según algunos arqueólogos, han descubierto que en ella estaba la cátedra de Moisés.
La principal cátedra de Moisés estaba en Jerusalén, en la región de Judea, esta es la parte sur, pero en la región norte, en Galilea, en Corazín, estaba también una réplica de la cátedra de Moisés. Un asiento donde se sentaba alguien después de haber leído el rollo del Antiguo Testamento y enseñaba lo que dice la palabra de Dios. Tenían su propia cátedra. Entonces ellos, como ciudad, Corazín se sentaba en la cátedra de Moisés. Pero Jesús hace un contraste. Corazín tiene un asiento de la cátedra de Moisés. Si Tiro y Sidón hubieran recibido a Cristo en su primera venida, se hubieran sentado en cilicio y ceniza, no en su confianza de lo que saben de la palabra de Dios. Es que yo ya sé bastante el cristianismo. Yo descanso en eso. Jesús fue bondadoso por todos esos milagros que hizo, pero ¿cuál era el propósito de Jesús? Para que la gente viniera a Él en arrepentimiento y fe. Porque es lo que Él dijo, ¿no? Primero dice, arrepiéntanse y crean, abandonen sus pecados y confíen en mí, y luego empieza a hacer milagros. ¿Ve el orden? Los milagros son, por eso te dije, tienes que dejar tu pecado y venir a mí. Cuando el hombre recibe de manera visible la bondad de Dios, crees que es algo que Dios le debe. Algunas personas llegan a pensar que cuando vienen a la iglesia le están haciendo un favor a Dios y ahora Dios le va a dar algo en la semana. Hay personas que dicen, como ayudé, regalé agua a tal barrio, llevé bolsas de agua, bolsas de comida, platos de comida, ahora Dios me tiene que dar un nuevo trabajo. Entonces, no estoy hablando de cuando uno quiere hacer cosas para agradar a Dios. Estoy hablando de cuando uno recibe cosas y uno dice, ¿por qué Dios me dio esto? Ah, porque yo hice esto. Estoy hablando del el momento en que ya tenemos una provisión de Dios y pensamos, fue porque yo hice esto, me lo merecía, me lo debía el Señor. Otros creen que la bondad de Dios es algo que Dios le debe. Como Dios es bueno, tiene que ser bueno conmigo de la manera que yo pienso que es bueno. No a como Él diga en su palabra, sino como yo pienso. Es que Dios me da esto porque Dios me aprueba. Tengo hijos bien portados porque soy bueno. Tengo un hogar ordenado, finanzas ordenadas porque soy una buena persona y me lo merezco. Dios tiene que encargarse que todo esté bien en mi casa porque yo soy una linda persona. Pero la pregunta es, pensando en Corazín y Betsaida, ¿por qué no se arrepintieron? Ya aquí ya te estoy diciendo algo. El propósito de los milagros de Jesús era para que la gente se arrepintiera. Pero la gente pensaba, si Jesús está haciendo milagros, Dios está con nosotros. Algunos se arrepintieron, pero en estos lugares que estaban tan acostumbrados a los milagros de Jesús, se arrepintieron menos personas en relación a la cantidad de milagros. Velo de esta manera. El título de la prédica. Cuando nosotros volvemos a algo familiar, cuando lo familiar nos hace indiferentes, dices. Hemos llegado a ver los milagros de Jesús tan familiar aquí en Galilea, en Betsaida, en Corazín, que somos indiferentes al llamado del arrepentimiento. O sea, es tan normal que Dios sea bueno conmigo que no veo por qué arrepentirme. O sea, hemos degradado la bondad de Dios y ahora pensamos no tenemos que arrepentirnos. No se arrepintieron por algunas actitudes que podemos ver en los fariseos, pero que también vemos en la región de Galilea. Cuando Jesús está dando el aye sobre los religiosos de su tiempo, que se creían buenas personas, que no necesitaban al Salvador de Dios, ellos mismos podían salvarse, ellos mismos podían presentarse como justos delante de Dios por su propia religión, no necesitaban al Cristo de Dios. Esta advertencia también la podemos ver en la misma actitud en los de Corazín, en los de Betsaida. Preferían basar su confianza en su conocimiento de Dios en lugar de arrepentirse genuinamente delante de Dios. Dice, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, en el asiento donde se enseña la ley de Moisés, pero no descansan en mí. Es lo que está dando a entender. Pretendían que ellos mismos podían quitar sus pecados con largas oraciones y una adoración externa.
Dice Mateo 23:14, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque roban de las casas de las viudas, toman bastante y después para compensar hacen largas oraciones para tratar de borrar su pecado. Esa era la advertencia de los fariseos. Entonces, toda esta actitud de que yo puedo calmar, apaciguar el corazón de Dios que esté enojado por su pecado, toda esta actitud lo logro con oración, con adoración. Esta era la actitud en Corazín. Cristo me habla de arrepentirme y creer en Él. No, está bien, gracias a Dios por los milagros, pero yo no me tengo que arrepentir. Solo basta de hacer largas oraciones. Solo basta escuchar la cátedra de Moisés en Corazín y eso es suficiente. Ellos pretendían fabricar su propia santidad con sus propios méritos y con obediencia propia a los preceptos de Dios o preceptos de hombres. Es increíble, hermanos, que a veces se piensa que puedes salvarte de tus pecados si sos bautizado. O sea, con el bautismo me salvo. Eso mismo creían los fariseos. Solo está la cita ahí abajo, Mateo 3, 5 al 8, solo anota la cita. Los fariseos vieron que la gente bajaba a las aguas bautismales donde estaba Juan el Bautista, nosotros también vamos a ser bautizados. Y ellos iban en fila, como un alfil de ajedrez, bajando todos, y Juan el Bautista le dice, generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿por qué huyen así del juicio de Dios? En lugar de huir del juicio de Dios, arrepintiéndose. Entonces ellos miraban, si nos bautizamos, vamos a estar bien con Dios y con el pueblo de Dios. Si yo me bautizo, voy a estar bien con Dios y con la iglesia. ¿Quién le enseñó a huir así de la ira venidera? Y después les dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, que su bautismo sea el fruto del arrepentimiento que ya hay en sus corazones. ¿Ves la diferencia? Juan el Bautista entiende que el bautismo es producto de tu arrepentimiento y tu fe. Y no es que por medio del bautismo, como se predica en alguna iglesia, necesitas los 7 sacramentos, uno de ellos es el bautismo. Si no sos bautizado, no puedes entrar al cielo. Y luego te dicen, por medio del bautismo puedes lograr salvación. Y hacen malas interpretaciones de la carta de Pedro. Pero no es así. Entonces, ¿qué pasa con estas ciudades que malentienden o menosprecian la bondad de Dios? Punto número 1, Dios manifiesta su bondad para guiarnos al arrepentimiento. Dios manifiesta su bondad para guiarnos al arrepentimiento y Dios nunca le debe nada a nadie. Dice la palabra del Señor que por las obras de la ley nadie será salvo. O sea, si nos ponemos a querer cumplir toda la Biblia de cabo a rabo y decir, solo cumplo esto, no me meto con nadie, soy una buena persona, seguro que cuando Dios me mire me deja entrar al cielo. Es porque pensamos que Dios nos debe la salvación y no entendemos que la salvación es un regalo. Y ahora yo te pregunto, ¿has experimentado la bondad de Dios en tu vida? La lluvia, el sol, un plato de comida, un vaso de agua. A veces hasta las personas seculares tienen una mejor visión que nosotros, pero el positivismo se queda corto para ser agradecidos con el Señor. A veces nosotros decimos, tan pronto saqué el par de zapatos y se me mojó y lo saqué para limpiar esto y se me mojaron con la lluvia. El mundo diría algo así como, dale gracias a Dios que tenés ese par de zapatos. O ponen aquellos cuadros de que una persona se lamenta porque va caminando en vez de ir en un vehículo y hay una persona en una ventana de un edificio en silla de ruedas y se quisiera caminar como esa persona. Este es el pensamiento optimista y agradecido del hombre natural. Pero ahora yo te digo, ¿por qué no ves la bondad de Dios como un llamado al arrepentimiento? Wow, Señor, tan bueno que ha sido usted conmigo, con mis hijos, con mi casa. Todos acá tenemos una situación donde teníamos la culpa de algo y no hubieron consecuencias de nuestras malas acciones. ¿Sabes cómo se llama eso? Tolerancia. Todos aquí, si han trabajado para alguien en algún momento, por lo menos una vez te pasó, de que dañaste algo y no te lo cobraron. Esa es la tolerancia del Señor también.
hacemos cosas y no vemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces sí, porque Dios nos está instruyendo, pero a veces no. Y decimos, es que Dios merece, yo merezco que Dios sea paciente conmigo, tolerante conmigo. Ponemos un alto valor en nosotros mismos. Y ahora mira lo que dice Jesús en el versículo 14. Por eso, hermanos, esta es una de las porciones donde Jesús está siendo más severo. Está hablando de la condenación final. Está hablando sobre el castigo en el infierno. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes, Corazín y Betsaida. Ya sabes cuál es, por qué el infierno es una consecuencia de nuestros actos. El Evangelio enseña que Dios es santo, santo, santo. Tú y yo somos pecadores que hemos roto su ley. Más de alguna vez hemos mentido. Por lo menos nos hemos robado el vuelto de un mandado a la venta y dijimos que está completo. Un lapicero Bic. Algo hemos robado. Y los mandamientos son claros. No mentirás, no robarás. Ese es el vuelto completo. No me quede ni un peso. Desde niño. Eso ofende la santidad de Dios. Y no he hablado de pecados de adulterio, de fornicación, de hechicería, pero todo eso, la sangre de Cristo lo puede cubrir. Ahí está la respuesta, Dios. Este es el Evangelio, ¿no? Dios es santo, yo soy pecador, puedo venir a Cristo, abandonar mis pecados, venir a Cristo, Él me cubre con su sangre y quedo limpio de mis pecados. Y ahora puedo vivir con Dios para siempre. Este es el Evangelio que estaba rechazando Corazín y Betsaida, que necesito a ese rabino de nuestra zona para salvarme. Los corrieron en Nazaret. Se vino a Capernaum porque no lo querían en Nazaret. Y yo tengo que recibirlo como que fuera mi Salvador. Esa es la misma idea del mundo actual. Que en Jesús me voy a salvar de mis pecados. ¿Y Dios por qué me va a condenar a mí? ¿Por qué Dios me va a mandar al infierno? Y dicen algunos pseudocristianos que no son cristianos, inventemos una doctrina donde diga que el infierno no existe. Les digo que el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Hermanos, estas ciudades fueron arrasadas, Tiro y Sidón, en contraste con Corazín y Betsaida. Tiro y Sidón no recibió milagros de Jesús, porque Jesús vino siglos después. O sea, Corazín y Betsaida sí reciben, fueron privilegiados con la mayoría de los milagros del ministerio de Cristo. Y Jesús dice que Tiro y Sidón no hubiesen sido tan indiferentes como lo fueron ellos, a pesar de que eran ciudades paganas. Tenían los dioses de la cultura fenicia. Y si hubieran visto a Cristo en su primera venida, se hubieran arrepentido. Y pensamos, yo no creo que eso haya sido así. Y el mismo Evangelio te da una evidencia que sí. Siguiente, Mateo 15, 21 al 28, la fe de la mujer sirofenicia. Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Aquí ya quedó devastada, pero todavía hay vestigios de la ciudad. O sea, hay habitantes, pero ya la ciudad no es lo que fue 5 siglos antes de Cristo. Es una ciudad en ruinas, pero vive gente todavía. Entonces una mujer cananea, Mateo es judío, y dice, imagínate, Jesús va a hacer un milagro a una cananea. O sea, los enemigos de Abraham, los enemigos de Moisés. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, hijo de David. Tal vez esto no tenga sentido para nosotros, pero un pagano hablando del pacto que Dios hizo con David para el pueblo de Israel, eso no tiene sentido. Esto es sumisión total. Y dice, tal vez siguiendo la estructura de los rituales de la religión judía, tal vez así este rabino judío me hace caso. Tal vez si yo me someto a la manera en que se hacen las cosas en la iglesia, tal vez Dios así me hace caso. Tal vez si yo me someto más al cristianismo, tal vez Dios así me hace caso. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada, poseída por un espíritu maligno. Pero él no le contestó nada. Él sigue caminando y acercándose sus discípulos le rogaban,
no para que tuviera compasión de la mujer, sino que para ellos, como judíos, era molesto en su cultura que una mujer cananea lo estuviera siguiendo y le dicen, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas, o sea, que están en perdición, de la casa de Israel. O sea, mi primera prioridad es atender la perdición del pueblo de Israel. Acuérdate lo que le dicen Hechos, ustedes me serán testigos desde Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, desde Israel hasta todas las naciones. Entonces Jesús solo está hablando de prioridad, no está rechazando a la mujer. Esta es una prueba para esta mujer. Dios te prueba. ¿Me vas a aceptar en tu vida? ¿Vas a aceptar los términos de mi estilo de vida en tu vida, a pesar de que no te doy todo lo que necesitas y todo lo que esperas? Eso está haciendo con la cananea. Pero mira, ya no se basa, Señor, Hijo de David, los pactos, las promesas, no. Lo más básico, la fe más elemental y más salvífica, una de las oraciones más cortas de la Biblia, Señor, ayúdame. 2 palabras, Señor, ayúdame. Esa es una oración real, más real que muchos falsos cristianos que pasan horas orando. 2 palabras. Ojo, no estoy diciendo, dice el pastor que es bueno orar 2 palabras nada más. No, solo estoy que contrastes la diferencia que hay con una oración auténtica en 2 palabras. Y él dijo, esto se pone más fuerte, hermano. Y en nuestra cultura, que yo me merezco todo, es difícil de entender lo que está pasando aquí hace 2000 años. Dice Jesús, no está bien dar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Esto es fuerte para nosotros. Él está diciendo, traigo la mesa del pueblo de Dios, la comida, el plato del pueblo de Dios al pueblo de Dios porque está perdido, son las ovejas perdidas de la casa de Israel y tengo que llevar esta bandeja, no te la puedo dar a vos. No puedo ahorita detenerme, pero mira la fe de esta mujer. Sí, Señor. Eso es sometimiento, ¿no? Sí, Señor. Una mujer de Tiro y Sidón que dice, sí, Señor. No es a cualquier hombre, es a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, Señor. No es a los hombres, es a Cristo, su Salvador. Sí, Señor. Y mira su manera de pensar. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Y nosotros decimos, mira, la puso a mendigar. No, ella está diciendo, Señor, ¿sabes qué? Con que me des una pequeña porción de esa bandeja que lleva a tu pueblo, con que me des una pequeña migaja, es suficiente para liberar a mi hija. Es lo que está diciendo. Con una migaja de tu poder, mi hija es liberada. Perdemos de vista eso por nuestra cultura posmoderna de todo me lo merezco. Dios está en deuda conmigo. Era lo mismo con que luchaba Corazín y Betsaida. Que Jesús quiere que nos arrepintamos porque el 80% de sus milagros lo hizo aquí. No nos vamos a arrepentir. Es la obligación de Dios sanar a los cojos de esta ciudad. Es la obligación de Dios sanar a los ciegos. Oh mujer, grande es tu fe, que con una migaja, estoy parafraseando, estoy tratando de agregar alguna información, pero de describir la fe de esta mujer, pensar que con una sola migaja de mi poder tu hija puede ser liberada. ¿No has escuchado lo que dice la cultura desde el año 2000? Todo o nada es. Desde el año 2000 está eso, todo o nada. Y la mujer dice, una migaja, Señor, suficiente para desatar ese corazón atado de mi hija. Grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó sana desde aquel momento. La verdadera confianza en Cristo permanece aún con esas diminutas porciones de la bondad de Dios. Aún con las migajas que Dios te pueda dar. Si tienes una confianza verdadera en Cristo, aún ahí va a permanecer tu fe. Es que no he querido crecer en la fe, no he querido confiar más en el Señor porque Dios me está dando poco. Pues esta migaja, este poco,
como que hubiera algo pequeño que Dios nos pueda dar. Si lo da Dios ya es grande, aunque sea un lapicero que te regalen. Con un lapicero que alguien te regale en la calle en un momento de necesidad, esa es muestra de la bondad de Dios a través de una persona. Empujó el corazón de esa persona a la generosidad de Dios. Jesús expone el peligro del falso consuelo con Capernaum. Ahí hay un misterio que no tendríamos el tiempo para desarrollarlo. Solo quiero decirte antes de hablar de Capernaum, de que Bethsaida se llamaba en hebreo la casa de la pesca y Sidón se llamaba una región pesquera. Está contrastando ciudades, ok, las dos se abastecen con la pesca, las dos son ciudades de artesanos, una está a la par del mar de Galilea, que realmente es un lago como el lago de Nicaragua, como el que está alrededor de la isla de Ometepe. Bueno, el mar de Galilea es un lago, ok, pero es su mar, ahí sacan peces, y Sidón está a la orilla de un mar, son ciudades pesqueras. Y a pesar de que estaban en sus mismos entornos, y a pesar de que una sí tuvo a Cristo y la otra no, solo una respondió con fe en Cristo. Aquí está esta mujer, descendiente de los ancestros de Tiro y Sidón que fueron arrasados, y esta mujer creyó en Jesús. Pero ahora habla de Capernaum. ¿Qué significa Capernaum? Cafar Nahum, ese es como la aldea del consuelo. Bueno, Nahum también es un profeta de la Biblia, pero se refiere a la palabra consuelo. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Crees que porque estuve aquí e hice aquí mi base de operaciones, tú sabes, mi punto donde me reabastecía y volvía a salir a otra ciudad, crees que porque yo te visité una y otra vez, que porque dormí en tu ciudad, crees que por eso vas a ser elevada hasta los cielos? ¿No has escuchado eso en alguna iglesia? La presencia de Dios está aquí, hermano. Es que vamos para arriba. ¿Crees que porque te visité, porque viví ahí, porque ahí me bañé, ahí me vestí, ahí comí, Jesús en su ministerio, crees que por eso vas a subir hasta el cielo? Hasta el Hades serás hundida, Cafarnaum, Capernaum. Wow. Y yo pensé que por ser cristiano o decirle, yo amo a los cristianos y amo a Cristo, ya con eso podía entrar al cielo. Capernaum se consolaba a sí misma, consigo misma, con su propia consolación, la consolación que podía obtener la ciudad. Dios ha sido bueno, tuvimos buena pesca. Dios ha sido bueno, el pueblo está bien. Mira, los griegos nos atendieron bien, ahora están los romanos y a pesar de que no somos gentiles, nos atienden bien y nos dejan seguir adorando a nuestro Dios en nuestras sinagogas. Nos ayudan a construir las sinagogas. Estamos bien con Dios y con los hombres. Se consolaban en sí mismas, en sí misma la ciudad. Y conste, Capernaum nunca quiso tirar a Jesús de un barranco, como se hicieron en Nazaret. Nunca se burló de Jesús. Simplemente era indiferente al llamado de arrepentirte y creer. No rechazó a Jesús. Nunca le dijo, andate de nuestra ciudad. ¿Te acuerdas aquel donde pasó el Gadareno y Jesús viene y expulsa a los demonios del Gadareno? Andate, Jesús, no te queremos aquí. En Nazaret lo querían botar de un barranco por decir que él era la salvación. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros somos ciegos y cojos. Lo querían botar en un barranco. En Capernaum no lo querían botar, no lo querían matar, no lo querían expulsar, no se burlaban de Jesús. Recibían las enseñanzas de Jesús, pero no se arrepentían. Es una indiferencia sin rechazo abierto. Es una indiferencia sutil. Mi indiferencia es que amo a Jesús. Me encanta el cristianismo. Adoro cuando voy a la iglesia, pero no quiero arrepentirme ni creer en Cristo. Por eso decimos que somos el 90% de nuestra población cristianos. Cristianos culturales y nominales. Ella que se consolaba en sí misma, no, yo estoy bien, decía la ciudad de Capernaum. Fue indiferente a Cristo y por eso descendió llena de autoconfianza. Yo confío en mí mismo, desconsolada. Qué irrisorio que la ciudad del consuelo baja hasta el Hades y es, ¿sabes qué es el Hades? Lo profundo del Seol.
lo profundo del infierno, donde no hay para nada consolación. Porque aún el incrédulo en esta tierra se puede consolar, aunque no es la manera correcta, con cosas de este mundo. Pero en este lugar de condenación eterna no hay consuelo. Y la ciudad del consuelo va aquí. ¿Te has acostumbrado demasiado a la bondad de Dios? Ni sabía que mi trabajo en la Biblia es catalogado como bondad de Dios. Sí, es bondad de Dios. No sabía que mi hijo necio es parte de la bondad de Dios. Sí, es parte de la bondad de Dios. ¿Has visto a una madre cargar a su hijo de 10 años, de 12 años, con sobrepeso, que no puede mover sus extremidades? A veces nos quejamos porque nuestros niños son muy enérgicos, pero nos quejamos porque hemos hecho un mal trabajo nosotros, pero la arremetemos contra nuestros hijos. ¿Y cómo harías con un hijo que no puede correr ni caminar? Puede pasar también, pero ¿cómo harías? Hay cristianos que tienen hijos así. ¿Y qué tal de aquellas madres que han perdido a sus hijos y hoy no los tienen en sus brazos? Y tú los tienes en tus brazos. ¿Te has acostumbrado a la bondad de Dios? Jesús declaró, siguiente, que la indiferencia de Capernaum era mayor que la de Sodoma. Mateo 11, 23, 24, Jesús dice, les digo que si Sodoma hubiera recibido un mensaje de advertencia, se arrepienten. ¿Sabes qué? Va a Génesis 19 y no hay. Los ángeles que son mensajeros de Dios no llegan a dar un mensaje de salvación. Ni siquiera le dicen a la ciudad, como dijo Jonás, en 40 días Nínive será destruida. En Sodoma no hay eso. Están perdidos en su orgullo, en sus desviaciones sexuales, y entran los ángeles y en secreto le dicen solo a Lot, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. No le dicen a la ciudad. Y dice Jesús, si esa gente orgullosa hubiera escuchado el mensaje de salvación, se hubieran arrepentido y no hubieran sido destruidas. Y ustedes, que porque son judíos, que porque van a la sinagoga, que porque leen la ley, dicen que no tienen que arrepentirse. La indiferencia de ustedes, Capernaum, es mayor que la de Sodoma. Menospreciaron a Jesús porque confiaban en todo su bagaje religioso. Tenemos décadas, siglos de que Dios ha estado con nosotros. Dios nos sacó de Egipto. Bendijo a Abraham, nos sacó de Egipto, nos dio codornices, nos dio maná, levantó profetas y hasta aquí estamos. Y ahora vos te crees el profeta supremo, que tenemos que arrepentirnos. Dice Capernaum, ya estamos consoladas en nosotros mismos, dice la ciudad. Hay una evidencia en el Evangelio de Juan sobre la dureza de Capernaum, su indiferencia. Está en Capernaum Jesús y él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. Y luego él dice, ustedes tienen que hacer las obras de Dios. Y entonces ellos preguntan, bueno, queremos hacer las obras que tú haces. O sea, esto de poder multiplicar panes y peces, queremos hacer las obras de Dios. Y él dice, Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que crean. Eso dice el mundo también, solamente cree. Hasta ahí, que crean en el que Él ha enviado, que crean en Jesús. Le dijeron, ¿qué cosas haces tú como señal para que veamos y te creamos? Jesús, ¿querés que creamos en vos? ¿Qué tal otro milagrito? Multiplicación de panes y peces otra vez. Puedo empezar una panadería, ¿no? Y una venta de peces asados. Hace un milagro para que creamos en ti. ¿Qué obras haces? Y mira la tentación. Esta es una de las tentaciones de Jesús que no está descrita como tentación. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Nos puede dar maná, codornices, pescado asado, panes. ¿Qué nos vas a dar? Pero Jesús no les dio. No en ese pasaje. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés
el que les ha dado el pan del cielo. O sea, la ley de Moisés, en sí, la lectura de la Torá, no es el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Jesucristo es el verdadero pan de vida. No solo es leer este libro, es tener a Cristo en el corazón, es confiar en Cristo, es aferrarse a Cristo, ver la bondad de Dios en que aunque Dios no me dé todo, tal vez quedé incendiado la mayor parte de mi cuerpo en el incendio de mi casa, quedé en una silla de ruedas, pero tengo a Cristo en mi corazón, aunque Dios no me haya salvado de esas cosas, me salvó de las llamas del infierno, a pesar de que soy un pecador, no me mandó a condenación y me ha dado a Cristo para que vaya a vida eterna. Y un día este cuerpo débil y frágil va a ser restaurado, porque Dios es bondadoso. ¿Sabías que hay una deficiencia en la lengua, que hay personas que no sienten sabor a la comida? Vos podés decir, está salado, está dulce, eso es la bondad de Dios. Hay un porcentaje en la población mundial, entre el 1 y el 2%, que no sienten sabor a ninguna comida. Por más salado que esté, no puede trabajar en un restaurante, en un comedor, ni siquiera puede disfrutar la comida que hacen en familia. Todo dice que no hay sabor alguno. Les conectan aparatos y ver no hay ningún cambio químico en el cerebro cuando esta persona experimenta dulce, salado. Pudiste haber sido ese 1 o 2%. Y todos aquí tenemos papilas gustativas. Algunos más que otros, ¿no? Algunos dicen más intenso, qué rico, pero incluso las papilas gustativas son parte de la bondad de Dios. Punto número 3, cuando vemos la bondad de Dios como ordinaria, nos resistimos al llamado de confiar en Dios. Es que yo no voy a creer en Cristo. ¿Sabes qué? Betsaida y Corazín son ejemplos de no querer arrepentirse. Y Capernaum es un ejemplo de no querer confiar. Son dos áreas indispensables del llamado de venir a Cristo, del mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse, es dejar el pecado. O sea, es que la Biblia dice así, Dios va a martillar y aplastar el pecado. Apartate de tu pecado. Pero ahora, ¿qué hago? Corre a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya fue aplastado en la cruz del Calvario por el pecado. Y si va a Él, cuando Dios quiera aplastar a este pecador, mi hijo ya fue aplastado por el pecado en la cruz. Y Él vino a mi hijo, abandonó su pecado. Cuando vemos la bondad de Dios como ordinaria, nos resistimos al llamado de Dios de confiar en Dios. Corazín y Betsaida nos advierten del peligro de ser indiferentes a la bondad de Dios, porque ser indiferentes a la bondad de Dios nos impide arrepentirnos. ¿Sabes qué? Si busca ahorita información arqueológica de Corazín y Betsaida, solo vas a hallar información del siglo III al siglo VI. O sea, que de la Corazín y Betsaida, de los tiempos de Jesús, no hallar ningún respaldo arqueológico. La sinagoga que desenterraron metros bajo tierra es del siglo III. Debajo de esa sinagoga está la sinagoga de Betsaida, de Corazín y todas estas. Están hasta debajo. No podemos acceder a ellas. Quedaron sepultadas totalmente. Fue lo que le advirtió Cristo. Hoy Dios advierte a nuestras ciudades, a todo el departamento de Managua, a nuestra ciudad en Nicaragua, Ciudad Sandino, Tipitapa, cada ciudad, municipio de Managua, Matiare, El Crucero, cada ciudad, de todos los países también. Y Capernaum nos advierte de ser indiferente a la bondad de Dios, nos puede alejar de la verdadera confianza en Cristo. Y mira la advertencia final de Cristo, ahora Él deja de lamentarse, les dice, así es que yo me sacudo el polvo de los pies. No es que voy y los rechazo y les tiro bolsas de orines, desperdicios, no. Yo rechazo esa cultura diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Así deben de ser ustedes, con esa sensibilidad espiritual. Pero luego que dice el lamento, Jesús aún sigue sirviendo en Galilea. Recuerda, ellos van a Judea. Ellos van para avisar que Jesús viene en los próximos días. Él se queda sirviendo en Galilea. Hace un lamento, pero sigue dando oportunidades. Muchos se van a arrepentir también. Pero eso es mucho. Cuando ves toda la ciudad, es poco. Pero el número en sí es bastante.
Jesús sigue siendo bondadoso, pero ahora Él dice algo a sus 70 discípulos. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jesús está diciendo que ser indiferentes con Cristo es rechazar a Cristo y rechazar a Dios. Hay cristianos que no sé, es como una idolatría hacia el pueblo, hacia los israelitas del siglo XXI, y dicen, es que los judíos se pueden salvar por ser judíos sin que crean en Cristo. Y Jesús dice, los judíos que los rechacen a ustedes, voy a decir así, los judíos que lo escuchen a ustedes, me escuchan a mí. Y los judíos que los rechacen a ustedes, me rechazan a mí. Y los judíos que me rechazan a mí, rechazan al que me envió. En ese tiempo, los 70 discípulos van a predicar a judíos. Es que queremos tener en la mente que hay posibilidad de ser salvos sin arrepentirse de los pecados y confiar en Cristo. Por eso queremos defender a gente que Jesucristo no defiende. Solo en Cristo hay salvación. La salvación es del Señor, no es ninguna nación. Vamos a terminar con esta reflexión en Romanos. Y antes de leerla, quiero decirte algo. Te doy chance si me quieres rechazar a mí. A veces yo mismo no me soporto. No tengo problema con eso. Pero si te he hablado la palabra de Dios, no rechace el mensaje de Dios. Mira lo que dice, te pregunté al inicio, ¿por qué Dios es bondadoso contigo? ¿Por qué Dios es tolerante y paciente conmigo? Dice la Biblia, Romanos 2:4, o tienes en poco, y estoy hablando a judíos, o sea, personas que ya están dentro de la religión de Dios, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tienes en poco la tolerancia de Dios, tienes en poco la paciencia de Dios, ignorando que estas manifestaciones de la bondad de Dios te guían al arrepentimiento. No es bondad para simplemente ser agradecido. Está bien, como bebé está bien, pero la madurez de la Biblia te empuja, si Dios es bondadoso, si Dios es tolerante, si Dios es paciente contigo y conmigo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es que yo me arrepentí cuando creí en Cristo. Todos los días de tu vida, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Vivimos en el perdón de Dios cada día. Hermanos, para terminar, un consejo final. Busca en tu vida esas grandes manifestaciones de la bondad de Dios y úsalas para ir a Cristo con arrepentimiento de corazón, no un arrepentimiento falso, latigazo en la espalda, ceniza, castigar mi cuerpo porque me cae mal mi pecado, no, arrepentimiento de corazón. Y cuando solo hayan pequeñas manifestaciones de la bondad de Dios, bueno, no tengo que almorzar, pero al menos tengo papilas gustativas. Cuando aún haya solo pequeñas manifestaciones de la bondad de Dios, son para que confiemos más y más en la bondad de Dios. ¿Oramos? Amantísimo Señor, gracias por este llamado que nos haces, de no seguir la cultura actual del yo merezco. Señor, reconocemos ante ti que no nos merecemos nada, Señor. No negamos tu bondad para con nosotros. Queremos ser siempre agradecidos, Señor. Pero queremos también que tu bondad nos guíe, como dice tu palabra, la bondad de Dios nos guíe hacia el arrepentimiento, Señor. Sea que hay aquí personas que aún no han nacido de nuevo, que aún no han entregado su corazón a Cristo, que ellos puedan ver que la bondad de Dios es para que vengan al arrepentimiento. Y sea que ya hayamos creído en Cristo, que ya hayamos renunciado a nuestros pecados, el día de hoy, cuando veamos que Dios es bondadoso en pequeñas cosas y grandes cosas, que eso nos sirva como creyentes a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Guárdanos de la dureza que hubo en ciudades que estuvieron acostumbradas a Cristo. Creo que nuestra ciudad se ha acostumbrado mucho al cristianismo y a Cristo, que lo vemos como un accesorio, que solo venimos a Él en necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para atesorar a Cristo, la perla de gran precio, que adorna y embellece los cielos.
Amén y amén. Amén. Son muy amados. Que el Señor los bendiga.